Desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha sentido una fascinación profunda por las plantas que alteran la conciencia. Entre todas ellas, el cannabis ocupa un lugar especial, casi mítico. Mucho antes de que el mundo lo viera como una droga o un problema social, era considerado una llave hacia lo sagrado, un puente invisible entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Los antiguos sabios, guerreros y monjes lo veneraban como un regalo divino, destinado a liberar al hombre del miedo, la tristeza y la confusión interior. En la antigua India, los textos védicos describían al cannabis como una de las 5 plantas sagradas entregadas a la humanidad por los dioses. Según una de las leyendas más antiguas, esta planta brotó en los lugares donde cayeron las gotas del néctar que se desprendieron del cuerpo del dios Shiva mientras meditaba en lo más alto del Himalaya. Desde entonces fue conocida como la hierba de Shiva, símbolo de introspección, claridad y comunión con el universo. Los yogis y ascetas la empleaban en rituales de meditación profunda, no para escapar de la realidad, sino para penetrarla con mayor conciencia. Durante milenios, la humanidad no usó el cannabis con el propósito de evadir el mundo, sino para comprenderlo. Los místicos sufíes del Medio Oriente lo incorporaban en sus ceremonias para alcanzar el éxtasis espiritual, creyendo que a través de él podían sentir el amor divino en su forma más pura. En Egipto, algunos sacerdotes lo mezclaban con incienso y miel para abrir el ojo de la mente, mientras que en China y Persia era valorado por sus propiedades curativas y por su capacidad de expandir la percepción. En el subcontinente indio, su uso era parte esencial de las tradiciones espirituales y medicinales. Los guerreros bebían una preparación conocida como bhang, hecha con hojas y flores de cannabis molidas en leche y especias antes de las batallas. No lo hacían para perder el control, sino para fortalecer su espíritu y eliminar el miedo a la muerte. Se decía que esa bebida les conectaba con la energía de Shiva, otorgándoles coraje y claridad para enfrentar el destino. De hecho, en los textos del Mahabharata, los héroes consumían bhang antes de la lucha, buscando una fusión entre valentía física y serenidad interior. El valor espiritual del cannabis era tan profundo que también fue integrado a la medicina tradicional india. El Charaka Samhita, el antiguo tratado ayurvédico de hace más de 2000 años, la mencionaba como un remedio para aliviar el dolor, tratar el insomnio y equilibrar los estados mentales alterados. Pero más allá del uso terapéutico, lo que verdaderamente cautivaba a los sabios era su poder simbólico. El cannabis era visto como una planta que ayudaba a disolver el ego y conectar con lo absoluto. No se trataba de colocarse, sino de alcanzar una conciencia más amplia. Sin embargo, con el paso de los siglos, el sentido sagrado de esa planta se fue desvaneciendo. Lo que antes era una herramienta de introspección, se transformó en objeto de tabú. Durante la colonización británica de la India, los gobernantes europeos observaron con desconcierto los rituales de sadhus, los ascetas hindúes que fumaban chillums en honor a Shiva y calificaron sus prácticas de locura. Fue entonces cuando comenzaron las primeras leyes que prohibían su uso, marcando el inicio de una larga era de censura espiritual y persecución. Lo más paradójico es que esa misma planta, que en los templos se utilizaba para la iluminación, empezó a ser demonizada por razones políticas y culturales. La visión occidental, alejada del simbolismo original, redujo el cannabis a una sustancia peligrosa, sin comprender su contexto ritual. En pocas décadas, la India moderna olvidó lo que su propia tradición había venerado durante milenios. Lo que antes se ofrecía como sacrificio a los dioses, hoy se castiga como un delito en muchas regiones. Pero las raíces de esa sabiduría no se extinguieron. En las montañas del Himalaya, los sadhus continuaban su antigua devoción. En festividades como el Mahashivaratri, miles de ellos se reúnen para meditar, cantar y compartir chillum, una pipa ancestral como símbolo de comunión con lo divino. Para ellos, fumar no es un acto recreativo, sino una forma de oración. Cada bocanada representa una entrega, un gesto de rendición ante el misterio de la existencia. Su intención no es escapar, sino acercarse a Dios. La ciencia moderna comienza a redescubrir lo que aquellos sabios intuían hace miles de años.
Estudios recientes demuestran que los compuestos del cannabis interactúan con el sistema endocannabinoide del cuerpo, una red que regula el equilibrio emocional, el sueño y la percepción del dolor. Curiosamente, los mismos receptores que se activan durante una meditación profunda también responden al cannabis. En otras palabras, la planta y la mente humana parecen hablar el mismo idioma químico. Lo que los yogis experimentaban como unión con lo divino, hoy se puede entender como un estado ampliado de conciencia, inducido por una sinergia natural entre cuerpo y planta. En el fondo, lo que estos antiguos sabios comprendían era algo simple pero trascendental. El poder del cannabis no reside únicamente en su efecto físico, sino en la intención con que se utiliza. Cuando la mente está preparada y el corazón busca la verdad, la planta puede convertirse en un espejo que refleja la luz interior. Pero si se usa sin propósito, sin respeto o sin guía, ese mismo espejo puede distorsionar la realidad y confundir al buscador. Así, el cannabis fue y sigue siendo una herramienta espiritual que invita a mirar hacia adentro. No una vía de escape, sino una puerta de entrada al alma. Detrás de su humo sagrado hay una historia que no habla de adicción ni de prohibición, sino de conexión. Una historia que desde las cuevas del Himalaya hasta los templos antiguos nos recuerda que la conciencia humana siempre está buscando un mismo destino, encontrarse a sí misma. El poder interior y los estados de conciencia. En las antiguas tradiciones espirituales del mundo, se creía que cada planta tenía un espíritu, una energía que podía guiar al ser humano hacia el autoconocimiento. El cannabis especialmente era considerado un aliado del alma. No era un atajo ni un escape, sino una herramienta que amplificaba la conexión entre el cuerpo, la mente y lo divino. Los yogis, monjes y sabios lo sabían. No se trataba de la sustancia en sí, sino del propósito con el que se usaba. En los monasterios ocultos del Himalaya, los ascetas meditaban por días enteros. En esas largas jornadas de silencio y ayuno, algunos inhalaban lentamente el humo del shilum como un ritual sagrado. No había prisa, ni música, ni distracciones. Solo respiración y quietud. Cada inhalación era un símbolo de entrega y cada exhalación un acto de purificación. Se decía que, en ese punto de quietud absoluta, la conciencia se expandía más allá del cuerpo y el individuo podía percibir su unión con todo lo que existe. Desde la mirada moderna, esto parece un acto místico o simbólico, pero la neurociencia empieza a encontrar correlaciones asombrosas. Dentro del cuerpo humano, existe un sistema llamado endocannabinoide, descubierto apenas a finales del siglo XX, que actúa como un regulador natural de la calma, la percepción y la memoria emocional. Cuando se activa, genera sensaciones de bienestar, serenidad y conexión. Lo curioso es que este sistema produce sustancias químicas muy similares a los componentes del cannabis. Es como si la naturaleza hubiera dejado dentro de nosotros un eco de la planta, una correspondencia biológica entre la tierra y el espíritu humano. En sánscrito existe una palabra que resume esta experiencia, Ananda, que significa felicidad suprema. Según los antiguos textos védicos, esa dicha no provenía del mundo exterior, sino de un estado interior de armonía total. Lo interesante es que la ciencia moderna reconoce algo similar. Cuando una persona medita profundamente o experimenta un momento de amor genuino, su cerebro libera anandamida, una molécula que lleva el mismo nombre y tiene efectos comparables a los del cannabis natural. El cuerpo, en esencia, es una farmacia interna, y esa sabiduría ancestral lo comprendía mucho antes de que existieran los laboratorios. Durante siglos, los yogis describieron 7 niveles de conciencia. El primero, el físico, relacionado con los sentidos. El segundo, el mental, donde habitan los pensamientos. Y los siguientes más sutiles, conectados con la intuición, la energía y el espíritu. El cannabis, cuando era utilizado de manera ritual, actuaba como un catalizador que ayudaba al practicante a atravesar estos velos de percepción. No provocaba visiones por sí mismo, facilitaba el silencio mental que permitía ver lo que siempre había estado ahí. Esta relación con lo sagrado siempre requirió equilibrio. En los textos védicos se advertía que lo que libera también puede esclavizar. Los sabios insistían en que el poder de una planta dependía del estado interior del que la consumía. Una mente agitada o egoísta no podía beneficiarse de su sabiduría.
Por eso, los antiguos maestros enseñaban disciplina, ayuno y meditación antes de su uso. Sabían que la conciencia expandida no se alcanza con humo, sino con intención. El psicólogo Carl Jung, siglos después, retomó una idea parecida. Decía que los estados alterados de conciencia podían abrir las puertas del inconsciente, revelando partes ocultas de la psique. Sin embargo, también advertía que sin preparación ni guía, ese mismo viaje podía volverse caótico. La planta, como el espejo, no miente, refleja lo que hay dentro. Si el interior está en calma, muestra claridad. Si está en conflicto, refleja confusión. La sabiduría ancestral lo entendió así desde el principio. Por eso, el soma, una mezcla sagrada usada en los rituales védicos, no era venerado solo por sus efectos, sino por la disciplina que requería su consumo. Los sacerdotes y yogis debían observar ayunos, rezos y purificaciones antes de participar en la ceremonia. El poder no residía en la sustancia, sino en la pureza del acto. Hoy sabemos que el cannabis puede alterar la actividad de distintas áreas del cerebro. En algunas personas despierta la creatividad y la introspección. En otras puede provocar ansiedad o depresión. Todo depende del entorno, la intención y el equilibrio interno. Lo que para un místico era una herramienta para trascender, para otro puede convertirse en un obstáculo. La diferencia no está en la planta, sino en el propósito. En estudios recientes de la Universidad de Johns Hopkins, los investigadores encontraron que las personas que usaban cannabis con fines espirituales reportaban una mayor sensación de bienestar, autoconciencia y conexión con los demás que aquellos que lo consumían de manera recreativa. Los resultados respaldan lo que las antiguas culturas ya sabían. La intención transforma la experiencia. Lo que para unos es escape, para otros es una revelación. La planta, al igual que la meditación o la música, es un lenguaje. No todos lo interpretan de la misma manera. El problema surge cuando se le separa de su contexto sagrado y se convierte en una visible vía para sentir algo diferente. Cuando eso ocurre, el sentido se pierde y el camino que antes conducía hacia adentro se convierte en una distracción más del mundo exterior. Los antiguos sabios no dependían de cannabis para alcanzar estados elevados. Lo usaban como un recordatorio de lo que ya estaba en su interior. Era una herramienta temporal, un puente que, una vez cruzado, debía dejarse atrás. En palabras de un yogi contemporáneo, la planta puede mostrarte la puerta, pero solo tú decides entrar. El verdadero despertar no está en la sustancia, sino en la conciencia que lo acompaña. La planta es una aliada, no un maestro. Es la chispa que puede encender un fuego interior, pero mantener ese fuego encendido requiere disciplina, introspección y amor. Tal vez esa sea la lección más profunda de todas. Las herramientas externas son solo reflejos de la sabiduría que habita en nosotros. Cuando se usa con respeto y propósito, el cannabis deja de ser una droga y vuelve a ser lo que siempre fue, un símbolo de unión entre el ser humano y el universo. Una planta que, más allá del humo y las palabras, nos recuerda que la verdadera expansión comienza cuando aprendemos a mirar hacia adentro. La delgada línea entre la iluminación y la dependencia. En toda tradición espiritual existe una advertencia. Aquello que puede elevarte también puede derribarte si no sabes cómo usarlo. Lo mismo ocurre con el fuego, con el conocimiento y, por supuesto, con el cannabis. Desde los tiempos más antiguos, los sabios señalaron que el poder de las plantas sagradas no reside en ellas mismas, sino en la conciencia del que las emplea. Cuando una herramienta se usa sin propósito, puede convertirse en una cadena, pero cuando se usa con respeto, puede abrir portales a dimensiones más profundas del ser. En la antigua India, esta idea estaba muy presente. Los textos ayurvédicos describían los efectos del cannabis con una claridad sorprendente. Lo llamaban Vijaya, el triunfante, por su capacidad para superar el miedo y la tristeza, pero también Tamasi, el oscuro, cuando era mal utilizado. Esa dualidad era parte de su naturaleza. La planta podía conducir al éxtasis o al letargo, a la expansión o a la confusión. Todo dependía del equilibrio interior de quien la consumía. Por eso, su uso estaba reservado a los iniciados, personas guiadas por un maestro espiritual que les enseñaba cuándo, cómo y por qué emplearla. Los antiguos sabían que incluso lo sagrado podía corromperse cuando el deseo sustituía a la devoción.
Algunos textos védicos advertían sobre el riesgo de convertir la búsqueda espiritual en una dependencia sensorial. Lo que comenzó como una práctica consciente podía transformarse en un hábito inconsciente. Y ese era precisamente el punto en el que la planta perdía su propósito. De ser una llave hacia la sabiduría, se convertía en una puerta giratoria hacia la confusión. En la historia abundan ejemplos de ambos caminos. En las antiguas montañas del norte de la India, los guerreros del linaje Kshatriya bebían bhang antes de las batallas, no para entorpecerse, sino para entrar en un estado de concentración absoluta. Sus crónicas hablan de luchas libradas con calma y precisión, como si una fuerza invisible los guiara. Por otro lado, los poetas sufíes del siglo X describieron cómo el hashish los transportaba a estados de unión con lo divino, pero también cómo esa misma experiencia podía volverse tormentosa cuando el ego tomaba el control. La línea entre el despertar y la ilusión era tan fina como el humo que ascendía de sus pipas. En tiempos modernos, la ciencia ha encontrado explicaciones fascinantes para estas experiencias. El consumo frecuente del cannabis puede afectar regiones del cerebro relacionadas con la autoconciencia y la toma de decisiones, como la corteza prefrontal. Esto significa que, cuando se abusa de la sustancia, el mismo órgano que nos permite reflexionar y observarnos a nosotros mismos se debilita. Lo que en un principio podía fomentar introspección termina generando distracción. En otras palabras, la herramienta se vuelve obstáculo. Esa es una paradoja que los sabios ya habían identificado hace miles de años. En el Sushruta Samhita, un texto médico y filosófico de la tradición india, se menciona que el exceso de ciertas sustancias provoca tamasa, un estado mental denso de confusión y pereza. El objetivo de toda práctica espiritual era lo opuesto, alcanzar sattva, la claridad y la conciencia despierta. La advertencia es clara. La misma planta que puede calmar el alma también puede adormecerla. En la actualidad, los estudios sobre el consumo de cannabis muestran una tendencia preocupante. Los jóvenes que comienzan a usarlo sin orientación suelen desarrollar tolerancia y dependencia psicológica con mayor facilidad. En muchos casos, lo que empieza como curiosidad o búsqueda espiritual termina en una rutina vacía, donde la experiencia pierde profundidad y se convierte en un simple refugio del estrés cotidiano. Es lo que los psicólogos modernos llaman escape espiritual. Usar el lenguaje del crecimiento interior para justificar una evasión emocional. Aún así, no todo es pérdida. Existen prácticas tradicionales que conservan la sabiduría del uso consciente. En los templos del norte de la India, algunos sadhus aún preparan el bhang siguiendo ciclos lunares específicos. No lo consumen a diario, sino en momentos rituales, en los que la intención colectiva amplifica la energía del grupo. Antes de fumar, meditan, ayunan y repiten mantras. Para ellos, la planta no es una muleta, sino una compañera temporal. Esa relación ceremonial, basada en respeto, ritmo y propósito, parece tener efectos muy distintos a los del consumo moderno sin guía. La verdadera sabiduría siempre residió en la palabra conciencia. En los rituales antiguos, cada gesto tenía un sentido. La forma de moler la planta, el horario de consumo, la dirección del viento, la postura corporal. Todo era parte de una ceremonia que recordaba al practicante que estaba ante algo más grande que él mismo. Esa solemnidad mantenía vivo el respeto. Sin ella, cualquier herramienta pierde su alma. El desafío de nuestra era no es distinto al de hace miles de años. No se trata de rechazar la planta ni de glorificarla, sino de recordar el propósito para el cual fue creada. Su valor no está en el humo que produce, sino en la claridad que puede inspirar cuando se usa con reverencia. La línea entre la iluminación y la dependencia es tan delgada que solo la presencia consciente puede mantenernos del lado correcto. Esa ha sido desde siempre la enseñanza silenciosa de los antiguos sabios. No existe planta que te despierte si tú no estás dispuesto a mantenerte despierto. El regreso de la planta sagrada, entre la ciencia y el olvido. En la actualidad, el cannabis se encuentra en una encrucijada histórica. Durante siglos fue visto como un símbolo de sabiduría, introspección y medicina natural. Hoy, su imagen oscila entre el tabú y la reivindicación científica. Lo que antes era un rito sagrado, ahora es motivo de debate político.
Sin embargo, detrás de leyes, prohibiciones y prejuicios, permanece un hecho imposible de negar. Esta planta acompañó a la humanidad desde sus primeras civilizaciones y su propósito siempre fue más profundo de lo que la mirada moderna ha querido aceptar. En India, cuna de las prácticas espirituales más antiguas, el contraste es evidente. A pocos metros de los templos, donde los monjes continúan fumando shilons en honor a Shiva, las autoridades confiscan y castigan la posesión de la misma planta. Es la paradoja de un país que reverencia a sus dioses pero castiga los rituales con los que se le rinde culto. Las farmacias ayurvédicas venden aceites derivados de cannabis con fines terapéuticos, mientras que las leyes coloniales heredadas del siglo XIX siguen penalizando su consumo tradicional. Esa concentración no solo revela un conflicto legal, sino también una crisis de memoria cultural. La India moderna parece haber olvidado parte de su herencia espiritual. Aún así, el renacer es inevitable. En el estado de Uttarakhand, una región situada en las faldas del Himalaya, se legalizó el cultivo de cáñamo para fines industriales y medicinales. Desde entonces, otras regiones comenzaron a interesarse por su potencial terapéutico. Científicos, médicos y emprendedores sociales buscan rescatar el conocimiento ancestral y combinarlo con la investigación moderna. No se trata solo de volver a plantar, sino de volver a comprender. La ciencia contemporánea ha confirmado muchas de las intuiciones que los antiguos maestros ya habían expresado hace miles de años. Los cannabinoides naturales, como el CBD y el THC, interactúan con receptores específicos en el sistema nervioso humano, regulando procesos esenciales como el sueño, la ansiedad y la percepción del dolor. Es como si el cuerpo humano estuviera diseñado para dialogar con esta planta. Estudios clínicos en países como Israel, Canadá y Estados Unidos han demostrado su eficacia en el tratamiento de enfermedades como la epilepsia, la esclerosis múltiple y el dolor crónico. Lo fascinante es que muchos de estos usos coinciden con las descripciones médicas de los textos ayurvédicos. A medida que la evidencia científica crece, el estigma empieza a demostrarse. Sin embargo, el debate no es solo médico, sino también espiritual. ¿Es posible reconciliar el uso ancestral del cannabis con su aplicación moderna? Para muchos practicantes del yoga y la meditación, la respuesta está en el equilibrio. Algunos retiros contemporáneos, especialmente en regiones como Goa o Bali, combinan sesiones de meditación guiada con microdosis de cannabis, buscando reproducir los estados de conciencia descubiertos en las antiguas escrituras. Los practicantes hablan de experiencias profundas, de conexión emocional y liberación interior. Pero no todos los maestros aprueban estas prácticas. Algunos consideran que la espiritualidad no debe depender de sustancias externas, sino del esfuerzo personal y la disciplina. Este debate refleja una tensión que atraviesa toda la historia humana. La lucha entre el control y la libertad, entre la pureza y la experiencia. Mientras unos temen que la planta se convierta en un producto comercial más, otros celebran su regreso como símbolo de sanación y autoconocimiento. Lo cierto es que el cannabis nunca dejó de estar presente. Cambió de nombres, de formas y de significados, pero su esencia permanece inalterada. La globalización ha permitido que el conocimiento fluya nuevamente entre Oriente y Occidente. Hoy se sabe que gran parte de la investigación moderna sobre cannabis medicinal se inspira en la tradición ayurvédica. De hecho, algunos protocolos de tratamiento desarrollados en Israel se basan en antiguos textos indios que describían cómo equilibrar cuerpo y mente mediante la combinación de hierbas, respiración y meditación. Lo que antes era considerado superstición, ahora se estudia con microscopios y resonancias magnéticas. A pesar de los avances, la dimensión espiritual de la planta sigue siendo ignorada en la mayoría de los contextos médicos. Los laboratorios analizan moléculas pero olvidan la intención. Las farmacéuticas buscan patentar derivados, mientras que las comunidades tradicionales luchan por preservar el uso sagrado del cannabis como un acto de conexión con la naturaleza. En el fondo, ambos mundos describen lo mismo desde perspectivas distintas. Uno lo llama neurotransmisión, el otro lo llama energía vital. En varias regiones del mundo, las legislaciones empiezan a cambiar. Canadá, México, Sudáfrica y Tailandia han dado pasos hacia la despenalización, mientras que otros países exploran programas de cannabis medicinal con resultados prometedores. A medida que el estigma se disuelve, también emerge una nueva responsabilidad: aprender a convivir con la planta de manera consciente. No se trata de abrir puertas sin medida,
sino de recuperar el respeto que lo acompañó durante milenios. El renacer del cannabis no es solo una cuestión legal o médica, es, ante todo, un fenómeno cultural y espiritual. La humanidad está recordando algo que había olvidado, que el bienestar no proviene de la evasión, sino del equilibrio. Cuando el cannabis era ofrecido en los templos, no se veía como una sustancia peligrosa, sino como un puente hacia la introspección. Hoy, ese puente puede volver a construirse, siempre que se fundamente en la sabiduría y no en la dependencia. La historia parece repetirse con un matiz distinto. En el pasado, el miedo construyó el conocimiento. Hoy, la curiosidad lo está resucitando. El desafío está en evitar los mismos errores, transformar lo sagrado en mercancía o usar la libertad sin conciencia. La planta no necesita templos de mármol ni discursos científicos para revelar su poder. Solo requiere atención, respeto y una mente abierta. Más allá del humo, la conciencia como templo interior. Durante siglos, los sabios enseñaron que el universo no está afuera, sino dentro de cada ser humano. Que el cuerpo es un templo y la mente un altar donde reside la divinidad. Desde esa mirada, el cannabis no era un sustituto del espíritu, sino un símbolo del vínculo entre la naturaleza y la conciencia. Cada hoja, cada aroma y cada exhalación representaban un diálogo silencioso entre el ser humano y el mundo que lo rodea. Pero con el tiempo, el símbolo fue perdiendo su significado. La humanidad olvidó que la experiencia espiritual más profunda no depende de una planta, sino del despertar interior que ella puede inspirar. En los últimos años, la ciencia ha comenzado a mirar con respeto lo que antes consideraba superstición. Estudios sobre monjes del Himalaya han revelado que la meditación prolongada puede modificar físicamente las regiones del cerebro asociadas con la atención, la empatía y la percepción del tiempo. Estos hallazgos confirman lo que las tradiciones antiguas ya afirmaban, que la mente humana puede transformarse a sí misma. Los yogis que pasaban semanas en silencio o los ascetas que ayunaban durante días sabían que el cuerpo tiene una farmacia interior, capaz de producir sus propios estados de expansión. Lo que algunos alcanzaban con el humo sagrado, otros lo obtenían con la respiración consciente y el control de la mente. La respiración, de hecho, siempre fue la verdadera llave. Las prácticas del pranayama, documentadas desde hace miles de años, enseñan que el aire no solo nutre el cuerpo, sino también el espíritu. Técnicas como Bhastrika o Anuloma Viloma incrementan la oxigenación cerebral, equilibran los hemisferios y activan la producción de moléculas como la anandamida, conocida como la sustancia de la felicidad. Lo fascinante es que esta molécula natural es casi idéntica a los compuestos que contiene el cannabis. Es decir, el cuerpo humano puede generar internamente lo que antes buscaba afuera. No se trata de rechazar la planta, sino de comprender que ella imita un proceso que la naturaleza ya nos otorgó. Los antiguos sabios hablaban de alimentar el fuego interior. Ese fuego, según ellos, era la conciencia pura que arde en el corazón del ser humano. Cuando la respiración, la meditación y la mente trabajan en armonía, esa llama se eleva y produce un estado de claridad que ninguna sustancia puede igualar. Los textos tántricos los llamaban Kundalini, una energía ascendente que transforma la percepción y disuelve la dualidad. La ciencia moderna lo describe como un cambio en la actividad eléctrica del cerebro, pero ambos coinciden en su esencia, una expansión del sentido de presencia. En los últimos años, muchos buscadores espirituales han querido redescubrir ese fuego. Algunos recurren al ayuno, otros a la meditación, y otros, siguiendo la tradición antigua, utilizan pequeñas dosis de plantas maestras para profundizar su práctica. Lo que realmente marca la diferencia no es una herramienta, sino la intención. Una práctica realizada con conciencia puede despertar el alma. La misma práctica, hecha por costumbre, puede adormecerla. El punto de equilibrio no está en la abstinencia ni en la dependencia, sino en la comprensión. Comprender que la planta es un maestro silencioso que muestra el camino, pero que el camino debe recorrerse con los propios pasos. Las sustancias eran solo apoyo durante etapas específicas de aprendizaje, nunca una meta en sí mismas. Por eso, los rituales antiguos incluían ayunos, mantras, observación del ciclo lunar y periodos de abstinencia. Cada elemento del entorno recordaba al practicante que el objetivo no era la euforia, sino la lucidez. Las experiencias con el cannabis servían para abrir una puerta que debía cerrarse después con meditación y silencio.
Esa era la verdadera integración. No quedarse en la sensación, sino convertirla en sabiduría. La neurociencia moderna ha aportado un punto de vista complementario. Los estudios sobre el mindfulness, respiración y ayuno intermitente demuestran que estas prácticas estimulan la producción de endorfinas y aumentan la neuroplasticidad del cerebro. En términos simples, fortalecen las mismas rutas neuronales que activan las sustancias psicoactivas, pero de manera natural y duradera. La diferencia está en que los efectos internos no dependen de algo externo. El cuerpo se convierte en su propio laboratorio espiritual. La energía que antes buscábamos en la planta ahora puede cultivarse dentro de nosotros. Esa comprensión redefine la espiritualidad contemporánea. En un mundo donde todo parece acelerado, muchas personas buscan en el cannabis una pausa, un momento de conexión. Pero el verdadero poder no está en la pausa que ofrece la planta, sino en la capacidad de encontrar silencio, incluso en medio del ruido. Cuando la conciencia está entrenada, el simple acto de respirar puede generar la misma expansión que un ritual sagrado. Lo que antes requería incienso, cánticos o humo, hoy puede alcanzarse con presencia y atención. El equilibrio entre lo ancestral y lo moderno está en reconocer que la sabiduría antigua no se contradice con la ciencia, sino que la complementa. Las plantas no son caminos opuestos, sino expresiones distintas de una misma búsqueda, la de regresar al origen. En última instancia, la iluminación no es un evento, sino un proceso continuo de recordar quiénes somos. La planta, el aire, la quietud y la ciencia apuntan hacia el mismo destino, la conciencia despierta. En muchas cuevas del Himalaya aún se escuchan mantras que se repiten desde hace siglos. Los sadhus dicen que cada repetición disuelve una capa de ignorancia. Quizá el humo del chilum siga subiendo, pero el verdadero sacrificio ocurre dentro, cuando el pensamiento se aquieta y el alma reconoce su propia luz. El cannabis fue, para muchos, un espejo que reflejaba esa claridad. Y como todo espejo, su propósito no era ser adorado, sino mostrar lo que ya estaba ahí. Más allá del humo, más allá de la planta, existe un espacio silencioso, donde no hay necesidad de estímulos. Ese espacio es la conciencia pura, el lugar donde termina la búsqueda y comienza la comprensión. Tal vez esa haya sido siempre la enseñanza detrás de la planta sagrada. Recordarnos que lo divino no se fuma ni se bebe, se despierta. Y cuando se despierta, todo lo demás se disuelve, como el humo que se eleva en silencio hasta perderse en el cielo.